La figura de Daredevil, tanto en los cómics como en la interpretación de Charlie Cox en la serie de Netflix, es una representación compleja del conflicto interno entre la moralidad, la justicia y la autodestrucción. Este personaje, creado por Stan Lee y Bill Everett en 1964, se ha consolidado como uno de los héroes más ricos psicológicamente en el universo Marvel. La versión de Cox, que se ha ganado la aclamación de los críticos y fans por igual, captura magistralmente la esencia del personaje mientras introduce matices que enriquecen su representación. En este video exploraremos cómo la serie desarrolla la psicología de Matt Murdock, sus motivaciones y cómo se alinea y difiere en su contraparte en los cómics. A través de esta exploración veremos cómo Daredevil no solo enfrenta enemigos externos, sino también una batalla interna constante que lo define como uno de los personajes más fascinantes de Marvel. Desde sus inicios, Matt Murdock ha sido definido por la tragedia. La muerte de su padre, Jack, es el evento fundacional que lo convierte en Daredevil. Sin embargo, esta pérdida no solo lo impulsa a luchar contra el crimen, sino que también siembra una herida psicológica que nunca se cierra por completo. En la serie, Charlie Cox logra transmitir este dolor constante con una mezcla de ira reprimida y una vulnerabilidad desgarradora. Su interpretación va más allá de mostrar a un superhéroe, presenta a un hombre marcado por su pasado, alguien que lleva el peso de su tragedia mientras lucha por un ideal de justicia que parece inalcanzable. Uno de los pilares de la psicología de Daredevil es su contradictoria dualidad. Matt Murdock es un abogado católico devoto, comprometido con la justicia dentro de los límites de la ley. Sin embargo, como Daredevil, opera fuera de esos límites y llega a donde el sistema no puede llegar, utilizando la violencia para imponer su propia versión de justicia. Este conflicto interno entre su fe y sus acciones como vigilante está presente tanto en los cómics como en la serie. La interpretación de Cox lleva este dilema a otro nivel, mostrando un hombre constantemente cuestionando si lo que hace está realmente al servicio del bien o si simplemente satisface su necesidad personal de venganza. La motivación principal de Daredevil es la justicia, pero está profundamente entrelazada con su deseo de redención. En la serie, este conflicto se refleja en su relación con la religión. Matt frecuentemente busca consejo en el padre Lantom, lo que subraya su lucha interna por reconciliar su fe con sus acciones violentas. Este matiz no es tan prominente en los primeros cómics, donde operaba más como un superhéroe clásico, enfrentando villanos y salvando inocentes sin una exploración tan profunda de su moralidad. La serie, inspirada por los cómics de Frank Miller y Brian Michael Bendis, ahonda en la naturaleza autodestructiva de Matt. Su elección de luchar contra criminales no es solo un acto de justicia, sino también una forma de castigarse a sí mismo. La culpa, un tema recurrente en la narrativa de Daredevil, es parte integral de su psicología. En los cómics, esta culpa a menudo se manifiesta en sus relaciones fallidas y en su incapacidad para encontrar felicidad. En la serie, Charlie Cox representa esta lucha con una intensidad palpable, especialmente en las escenas donde Matt se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. El producto de Netflix captura muchos de los elementos centrales del personaje de los cómics. Por ejemplo, la relación de Matt con su padre y su sentido de responsabilidad hacia Hell's Kitchen son aspectos clave tanto en la serie como en las historietas. Además, su ceguera y capacidad para ver el mundo a través de sus otros sentidos es un símbolo poderoso de su resiliencia y su capacidad para superar la adversidad. El arco de Born Again de Frank Miller es una de las influencias más claras en la serie. Este arco explora cómo Wilson Fisk destruye sistemáticamente la vida de Matt después de descubrir su identidad secreta. En la serie, vemos una adaptación de esta historia en la tercera temporada, donde Charlie Cox interpreta a un Matt roto y desesperado, pero que finalmente encuentra la fuerza para levantarse.
Esta capacidad de renacer de las cenizas es uno de los aspectos más definitorios de Daredevil en los cómics y se traduce maravillosamente en la pantalla. A pesar de su fidelidad general, la serie toma ciertas libertades que enriquecen al personaje, pero lo separan ligeramente de su contraparte en los cómics. Por ejemplo, la interpretación de Netflix enfatiza más la vulnerabilidad emocional de Matt. En los cómics, Daredevil a menudo se presenta como un héroe más seguro de sí mismo, incluso arrogante en algunos momentos. Esta diferencia es particularmente evidente en su relación con Foggy Nelson y Karen Page, tanto en la serie como en las historietas. Matt a menudo se distancia de sus amigos, incapaz de compartir completamente su carga emocional. This city needs me in that mask, Foggy. Maybe you're right. Maybe it does. But I don't. I only never needed my friend. La serie también dedica más tiempo a explorar la relación de Matt con su madre, Maggie, y cómo esta revelación afecta su sentido de identidad. Este elemento, aunque presente en los cómics, no fue abordado con la misma profundidad. Otra diferencia notable es el enfoque en la brutalidad de Daredevil. En los cómics es un luchador altamente eficiente, pero la serie muestra un lado más visceral y crudo de sus peleas, con escenas que destacan no solo su habilidad, sino también su capacidad de soportar un dolor inmenso. Esto refuerza su imagen como un héroe que no depende de poderes sobrenaturales, sino de su pura determinación. La relación entre Daredevil y Wilson Fisk es uno de los aspectos más fascinantes del personaje. Fisk no solo es su enemigo más formidable, sino también un reflejo oscuro de Matt. Ambos son hombres que creen estar haciendo lo correcto, pero utilizan métodos opuestos para lograrlo. I'm doing everything I can to make it a better place. A better place. Kinda sounds like what Fisk keeps saying. Don't say that. Don't twist it around. En la serie, Vincent D'Onofrio interpreta a Fisk como un hombre profundamente humano, con sus propias inseguridades y traumas, lo que lo convierte en el complemento perfecto para el Daredevil de Cox. En los cómics, Kingpin es un villano más arquetípico al principio, pero las historias modernas han explorado su complejidad de manera similar a la serie. La lucha entre Daredevil y Fisk es más que una batalla física. Es una confrontación de ideologías, donde cada uno representa una visión diferente de cómo debería ser Hell's Kitchen. La serie de Netflix muestra una evolución significativa en el personaje de Matt Murdock. En la primera temporada, está impulsado por su deseo de proteger a Hell's Kitchen, pero aún está tratando de definir su identidad como Daredevil. La segunda temporada lo pone en conflicto con The Punisher, un personaje que desafía su código moral y lo obliga a cuestionar sus propios métodos. La tercera temporada, como ya mencionamos, adapta elementos de Born Again, mostrando un Matt que ha perdido todo, pero que encuentra la fuerza para reconstruirse. En las historietas, esta evolución no es tan lineal. Daredevil ha pasado por múltiples reinvenciones a lo largo de las décadas, con escritores como Miller, Bendis o Mark Waid aportando sus propias interpretaciones y tonos. Sin embargo, la serie logra capturar la esencia de estas diferentes versiones y unificarlas en una narrativa coherente y emocionalmente resonante. En cuanto a recomendaciones, puedo mencionar la increíble etapa escrita por Chip Darsky que comienza con El hombre sin miedo, historia donde se analiza en profundidad a Murdock y una psique deprimida y despojada de esperanza durante una ardua terapia de recuperación tras un grave accidente. En ella podemos contemplar al protagonista lidiando con la soledad, su impotencia y miedo en una lucha interna que plasmará a la perfección la resiliencia del personaje, a quien no importa cuántas veces lo tumben o golpeen, se pondrá de pie y volverá a nacer de nuevo. Su continuación, titulada como Conoce al miedo, nos hará testigos de un Daredevil que ya no es el mismo. Se ve más lento, menos ágil e incapaz de medir los golpes con la precisión quirúrgica con los que solía darlos. De repente, durante una noche, intenta detener a un par de criminales asaltando una licorería, pero en un giro inesperado de los acontecimientos, uno de los delincuentes fallecerá misteriosamente pocos minutos después de su derrota ante el vigilante. Los medios y la policía le darán caza de forma inmediata hasta convertirlo en un enemigo público, pero confiado de su inocencia,
el diablo de Hell's Kitchen dará vuelta a la ciudad con tal de desentrañar la conspiración que han montado en su contra, para que al final solo obtenga un resultado que ni el lector, ni mucho menos Daredevil, podrían esperar. En conclusión, la interpretación de Charlie Cox como Daredevil es un testimonio del poder de la narración visual para explorar la psicología de un personaje complejo. Aunque hay un par de diferencias entre la serie y los cómics, ambas versiones comparten un núcleo emocional que las hace igualmente impactantes. Daredevil es, en última instancia, una historia sobre la lucha por la justicia en un mundo imperfecto. Es un personaje que personifica la resiliencia, la redención y la humanidad, y la serie de Netflix ha sido capaz de capturar estas cualidades de una manera que pocos esperaban, al punto de consolidarse como uno de los mejores productos en la historia de superhéroes. Ya sea en las viñetas o en la pantalla, Daredevil sigue siendo un símbolo de esperanza para quienes enfrentan la adversidad, un recordatorio de que incluso los más rotos pueden encontrar la fuerza para superar el miedo y luchar.